Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a la universidad. Esta es su universidad. Esperamos que se sientan bien acogidos en nuestra universidad. Agradecerle a la Fundación por la invitación y manifestarles que efectivamente este es un trabajo mancomunado que nos permite compartir junto con los maestros la reflexión que la educación requiere en las transformaciones que exige en nuestra sociedad y particularmente en nuestra ciudad. Yo creo que el compromiso de todos es a cambiar la educación, no solamente para vivir mejor, sino para vivir de otra forma y de otra manera que nos permita salir del estado en que nos encontramos a nivel de la educación. Bien, el tema que me corresponde compartir con ustedes se titula Tres tipos de saber del profesor: el saber pedagógico, el didáctico y el saber de la vida. Pero estos tres tipos de saber, realmente esta conferencia yo estuve dándole muchas vueltas esta semana y especialmente ayer en las horas de la tarde todavía no encontraba el modo de encauzar estos tres tipos de saber. Y viendo las videoconferencias de ayer, escuchando Hola. Qué pena. ¿Qué pasó, la pila? Listo. Bien. Pensando en lo que anunciaba y lo que nos compartió ayer Marco Raúl Mejía sobre la historia de lo que se conoce como la sistematización, él anunció algunos elementos que tienen que ver con el saber del profesor y particularmente lo que une y hace que ese saber del profesor sea diferenciador de otras profesiones que tienen que ver con la práctica. Yo quiero compartir, más allá de estos tres tipos de saberes, o para pensar estos tres tipos de saberes, quiero pensar la siguiente pregunta. Para entender el momento actual de ser docente, tenemos que mirar tres grandes momentos de configuración del ser docente. Y para responder, para poder comprender estos tres tipos de saber, es necesario comprender que hay tres grandes momentos en la historia de la humanidad y la historia más reciente que comienza hacia el siglo XVIII, que nos permite entender cómo es que se ha ido configurando esto que llamamos el oficio del docente y la profesión docente. Esos tres momentos nos permitirán comprender el presente, es decir, la contemporaneidad, porque lo que se juega en la contemporaneidad en términos del ejercicio docente no tiene nada que ver con lo que se hacía hasta 1980, y en 1980 no tiene nada que ver con lo que se hacía hacia inicios del siglo XX. Entonces, digamos que esos tres momentos sobre los cuales voy a disertar me permitirán al final poder compartir con ustedes una técnica que es, a mi juicio, la técnica que le permite a uno pensarse como maestro en su práctica y en su saber. Esa técnica es la del diario pedagógico o el diario pedagógico. Bien, el primer momento de configuración del ser docente tiene que ver con lo siguiente: tres elementos fundamentales. Hacia el siglo XVIII, y cuando comienza a aparecer
los primeros elementos del Estado-Nación, aparecen los siguientes elementos. El primero es que hacia el siglo XVIII nace la figura del preceptor. El preceptor es un personaje en la historia que antecede a la historia de la escuela o que es paralelo con la escuela, que tiene por función enseñar tres cosas básicas. Lo primero que enseña el preceptor es a leer, a escribir y a contar. La escuela del siglo XVIII comienza su función con tres elementos esenciales. La escuela debe enseñar a leer, la escuela debe enseñar a escribir, a contar y las operaciones básicas de las matemáticas. Digamos que con la invención del preceptor, esta idea del preceptor de una persona que era no asalariada. El preceptor, es decir, los maestros no siempre han sido asalariados. El concepto de salario en la historia de la escuela es muy reciente. El preceptor, entonces, es la persona que cumplirá una función de vínculo entre las generaciones en los siguientes términos. Él enseñará la moral, por un lado, y enseñará las operaciones básicas que les he nombrado, pero además cumplirá el papel de ir progresivamente reemplazando el papel que jugaba en la sociedad medieval el cura. Entonces, con la invención del preceptor, la invención del preceptor tiene que ver con el nacimiento de la escuela moderna. Y la escuela moderna es a la vez hija de dos grandes instituciones, de la iglesia y del ejército. La escuela moderna, que conocemos después de la Ilustración, es hija de la iglesia y del ejército. ¿Por qué? Porque tanto la iglesia como el ejército, es decir, antes de que hubiesen escuelas públicas del Estado, etcétera, la educación estaba en manos de las comunidades religiosas. Es hija del ejército y de la iglesia, la escuela, por lo siguiente. Porque la escuela va a aprender a poner en práctica las siguientes prácticas. Primero, la práctica de disciplinarización. Es decir, que en la escuela aprender a leer, a contar y a escribir es un ejercicio de obediencia a través del cual se introduce un elemento que va a ser fundamental a partir del siglo XVIII y es el examen. La escuela del siglo XVIII será una institución que incorpora a través del preceptor, no solamente las prácticas de leer, el contar y el escribir, sino también las prácticas de obediencia, y para ello entrará a jugar un papel muy importante entonces el examen. Pero lo curioso es que el examen es una práctica que nace en la clínica. El examen médico, que es además una forma de selección, una forma de regulación, de separación, de control en la sociedad disciplinar, será introducida en la escuela progresivamente para seleccionar a los mejores de los no mejores, para seleccionar, clasificar, etcétera. Es decir, para generar una práctica de control y de disciplinación. Entonces, la escuela moderna es una institución que surge en el siglo XVIII, que comienza a incorporar las prácticas que se vivieron en la enseñanza de la Biblia y en las prácticas de formación de la organización del cuerpo y del control del cuerpo en el ejército. Esas prácticas son las que va a aplicar el preceptor, y a ese preceptor no le pagaban. Digamos que la función entonces de la escuela moderna
a partir de las prácticas de selección, de disciplinarización, del examen, por medio de un personaje que se llamó el preceptor, será la siguiente. La escuela moderna es selectiva. La escuela moderna se convertirá en una escuela que diferenciará a los burgueses de los hijos del pueblo. A los hijos del pueblo se les enseñará a leer, a contar, a escribir y las operaciones básicas de las matemáticas, porque con la escuela moderna comienzan a aparecer nuevas formas de organización de los oficios y nuevas formas de organización del comercio y las profesiones. Y al burgués, el burgués no va a la escuela, sino que tendrá un preceptor que lo formará en lo mejor del saber, en este caso del latín, del griego y de las profesiones nobles. En esa medida, entonces, la escuela del siglo XVIII, que es el primer momento de configuración, inventará la figura del preceptor, la figura de las prácticas y tercero, será una escuela altamente selectiva en las clases sociales. Bien, a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, aparece la invención de las escuelas normales. Las escuelas normales se inventarán y se crearán con el fin de organizar la normalización de unas prácticas de transmisión de saber de los maestros. Es decir, se crea la figura del preceptor y luego va a aparecer la necesidad de organizar unas instituciones que los formarán a ellos en las siguientes prácticas. Primero, se formará en la práctica del manejo de la escuela, del manual escolar, en los instrumentos de castigo y segundo, en la comprensión de la enciclopedia. La escuela normal es el desarrollo posterior del preceptor que lo formará. ¿Para qué? Para poder enseñar mejor esas operaciones básicas de las matemáticas, el escribir, el leer y el contar, ¿cierto?, para los hijos del pueblo. Es decir, la escuela moderna, la escuela del siglo XVIII, es una escuela que une tres cosas: la práctica de leer, escribir y contar, el saber de aplicar los exámenes y tercero, la configuración de un oficio en la figura de un personaje que se llama el preceptor. Ustedes se preguntarán, ¿y este profesor por qué nos habla de eso cuando estamos en esto de la tecnología? Por una sencilla razón. Para comprender el presente, el ser del docente, tenemos que conocer cuál ha sido nuestra historia de nuestra profesión y de nuestro oficio. El segundo momento es el momento que yo denomino el de ruptura y transformación de la función docente. El primer momento es el de la generación o la creación del preceptor. El segundo es que el segundo momento comienza a comienzos del siglo XIX y va aproximadamente hasta mediados del siglo XX, es decir, más o menos 1950. Este momento de transformación de la función de la escuela tiene que ver también con la transformación del preceptor. A inicios del siglo XIX, todo el siglo XIX hasta mediados del XX, el preceptor se transformará en dos figuras. Por un lado, el preceptor será un instructor y por el otro lado el preceptor será un maestro. El instructor estará encargado de organizar los oficios, ¿cierto? Los oficios básicos, enseñará la talabartería, la panadería, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado estará el maestro de escuela comunal, el maestro de escuela básica, que es el que aplicará los saberes ya organizados en la ciencia. Ese profesor, ese maestro de escuela básica se caracteriza por lo siguiente: porque se forma en pedagogía. Es decir, no siempre la pedagogía estuvo en el seno de la formación del docente.
es muy reciente el dispositivo pedagógico en la formación o en la constitución del maestro como sujeto de saber. Digamos que la excisión la transformación del preceptor en un instructor y en un maestro de escuela será concomitante con la consolidación de los estados-nación. ¿Por qué? Porque la escuela será el lugar donde se enseñe la lengua común de la nación, se enseñen los oficios de la nación, se enseñe el vínculo generacional y sobre todo la escuela será el lugar de la práctica pedagógica. Es decir, que el maestro de escuela comenzará a ser formado a inicios del siglo XIX y finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, comenzará a recibir formación en lo que se denomina el saber pedagógico, y esto por lo siguiente, porque van a comenzar a surgir nuevas profesiones y se necesitaba a un maestro que supiera enseñar no solamente las operaciones básicas de leer, el contar y el escribir, sino además las operaciones del acceso a la ciencia. El acceso al conocimiento de la ciencia es muy reciente en la historia de la escuela. Y finalmente, en este segundo momento de transformación, que hay una ruptura con la escuela del siglo XVIII, la función de la institución escolar cambiará. Ya no será solamente leer, escribir y contar, ni formará a los hijos del pueblo para los oficios. La escuela del siglo XX será una escuela que enseñará sobre todo el método científico. Aparte de leer, contar, escribir, se regirá por la lógica del método científico. Es decir, ir preparando a los niños a pensar la racionalidad para acceder al conocimiento. Es decir, primero la escuela, incluso la escuela reciente, no produce conocimiento. Lo que produce la escuela son formas de saber. Y lo que hace la escuela es, a partir de las disciplinas después hasta mediados del siglo XX, es preparar a los niños para que comprendan qué es esto del acceso al conocimiento y a las formas de pensamiento. Ahora, esas formas de pensamiento van a entrar en crisis después de 1950, que es, en alguna medida, el tercer momento. La función de la escuela, finalizando 1950, ya no será la de diferenciar a la escuela de los ricos y a los pobres, sino, sobre todo, será una escuela que se esforzará por democratizar el acceso al saber. Bien, el tercer momento tiene que ver con lo siguiente. El docente que controla. Y el docente que controla va de más o menos 1960 hasta la actualidad. Y el docente que controla. Ya no es el docente que es instructor y maestro de escuela básica, sino que es un sujeto que va a estar regulado por otras prácticas. En primer lugar, para ser docente, a mediados del inicios del siglo XX y hasta más o menos 1950, se comenzaron a sustentar dos tesis fundamentales. Para ser docente o para enseñar, el postulado principal era que había que saber. Yo no puedo enseñar algo que no sé, primero. El segundo elemento es que nadie enseña lo que no sabe. Esas dos tesis fueron las que organizaron de 1900 a 1950 lo que se llaman los dispositivos pedagógicos, y que va a regular o delimitar lo que se llama la práctica del maestro. Pero esa práctica, yo no puedo enseñar lo que no sé
lo que no sé, va a estar regulada por tres cosas. El maestro entre 1950 de 1900 en adelante comienza a recibir en las escuelas normales tres cosas. Primero, el maestro será formado en pedagogía, o la formación del maestro estará determinada por la pedagogía como ciencia, que fue el lugar de la psicología del desarrollo de la inteligencia. Segundo, aparecerá la pedagogía experimental, que no es otra cosa que la organización de los métodos para enseñar. Antes de 1900, los métodos se traducían por unos manuales muy simples y estaban dirigidos a enseñar a leer, a contar y a escribir. Pero después, cuando se institucionaliza la función docente, comienza a generarse en los métodos experimentales, surgirá la psicopedagogía como una experiencia de formación de docentes que unirá dos cosas: el lugar de la psicología y el vínculo de los métodos. Y tercero, cuarto, aparecerán las famosas ciencias de la educación. Es decir, que el docente después de 1900 y más o menos hasta 1980 estará regulado su función por el aprendizaje de métodos, y la formación que recibirá será en métodos, y particularmente aparecerán los métodos, el concepto de activo, porque el concepto de activo es concomitante con la transformación de la función docente. En esa medida, entonces, la función del maestro en su práctica será dos cosas o tres cosas: enseñar la moral de la nación, aplicará la evaluación y reemplazará, en los países laicos comenzará a reemplazar poco a poco al cura. En esta medida, entonces, digamos que los métodos se imponen en la formación del docente, ya hablamos de docente, y eso nos permitirá comprender qué sucede después de 1980 en la sociedad contemporánea. Resulta que después de 1980, claro, esto viene antes, esto no es que sean los cortes en su exactitud, sino que una época va trasladando por sus prácticas a otra época. Entonces, en la época, antes de 1950, comenzará a ventilarse la idea de que el oficio del maestro tiene que ser categorizado. Y entonces aparecerán las nociones del licenciado. Antes no se le llamaba licenciado, el concepto de licenciado es muy reciente, digamos, en la historia de la formación del maestro. Luego habrá la necesidad de formarlos en lo que se llaman las maestrías o el magíster, y más reciente aún es un docente que sea doctor, se supone que es mejor. Bueno, ya veremos si uno siendo doctor es buen docente. Discutirlo. Bien, ¿qué significa eso? Que la función del docente comienza a ser regulada, a ser normatizada, y aparecerán dos cosas después de 1979, 1975. Un conjunto de normas que van a regular su función, es decir, los decretos, los estatutos de formación y de función del docente, y emergerá una cosa que se llama el escalafón. Es decir, que aparece el maestro va a aparecer como un sujeto de saber regulado también por unas reglas de producción, ojo, de producción, al punto que hoy las reglas de producción, hoy en la actualidad, están, digamos, definidas por un sistema que evaluará cuánto realmente es lo que aplica en términos de saber el profesor. Bien, ¿qué sucede? Este periodo que estoy hablando, el tercer periodo, tiene lo siguiente: ya no se hablará de una práctica de enseñanza, sino se hablará de una práctica del aprender. ¿Por qué?
Porque resulta que después de 1980 sucede en el hemisferio occidental algo que es fundamental y que tiene que ver con la caída del muro de Berlín. Y es que la sociedad se abre. Las sociedades ya no son cerradas, la sociedad se abre, es abierta, pero esa sociedad que es abierta comenzó a incubarse hacia los años 60, cuando comienza todo el poder de la tecnología a reconfigurar otras formas de relación de los hombres en la sociedad, a determinar las formas de producción, a reorganizar las formas de producción de saberes y de transmisión de conocimientos. Entonces, hacia 1980 va a aparecer un elemento clave que va a reconfigurar la función docente, y es